Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Phoenix Inspiring Talks, un episodio que me hace especial ilusión porque cruzamos el charco y nos vamos a mi querido México del alma, con una mujer de esas que describirían allá con la palabra chingona. Mirna Arriazola es una mujer chingona, una mujer poderosa, inspiradora, súper profesional y que además a mí pues me da mucha envidia, tengo que reconocerlo, porque ella ha vivido en muchos países. Y yo siempre he tenido un poco como esa espinita, porque aunque yo soy una viajera empedernida, pero vivir, lo que se dice un hogar, siempre lo he tenido en mi ciudad, en Sevilla. Así que quiero arrancar esta conversación inspiradora con Mirna haciéndole una pregunta, y es que, ¿cómo se hace para vivir en tantos países tan diferentes? Ahora nos cuentas por todo lo que has pasado y a ver si eres capaz de decirme cuál es el país que más te ha enseñado. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Como te comento, estoy muy emocionada también de estar aquí, de cruzar el charco, como bien dices, y próximamente cruzar nuevamente el charco literalmente para allá. La pregunta que me haces, ¿cómo ha hecho para vivir en dos países? Mira, la verdad, un poco de contexto, mi papá es diplomático, entonces, pues él es parte del gobierno como tal, el Servicio Exterior Mexicano, y pues como tal, él pues fue el que comenzó con estas aventuras de empezar a viajar, ¿no? De hecho, mi primer viaje internacional tenía yo un año, fue justo el primer traslado que nos mudamos a Suiza. Entonces, como bien dices, pues la verdad es que yo desde siempre me encanta viajar más allá de todo lo vivido con la familia, pues después ya, ya mayor de edad y todo, pues yo seguía haciendo este tema de los viajes, ¿no? Porque como bien dices, pues he vivido en algunos lugares, ¿verdad? Viví en Suiza 5 años, de hecho mi hermano nació allá. Entonces, para empezar, pues aprendí a hablar español al mismo tiempo que francés. Entonces, como anécdota, dice mi mamá que cuando veníamos a México y me hablaban en español, que yo en casa siempre hablamos español, yo hacía las R's como en francés. Entonces, por un lado parecía muy tierno y por el otro, pues también a veces era un poco sujeto de burlas por ese tema, ¿no? Y bueno, ya un poco más grande, a los 7 años, nos mudamos a Zimbabue. Ahí estuvimos casi 3 años, lo cual pues obviamente también es una gran experiencia de vivir en África. Es una experiencia que yo creo que todos tenemos que hacer alguna vez. Yo digo un poco en burla y en serio, cuando a lo mejor nosotros en nuestros países vamos, decimos el fin de semana, vamos a la granja y vemos titos y vaquitas y cositas así, pues allá yo lo que veía era elefantes, leones y pues cosas que sacadas como de una película, ¿no? Entonces, la verdad fue una experiencia muy interesante, muy aleccionadora también, porque, por ejemplo, desde ahí en casa hablábamos español, yo estudiaba en colegio francés, entonces en francés, y pues la vida en Zimbabue era en inglés. Entonces era una mezcolanza un poco ahí bastante interesante. Convivíamos con personas pues de todo el mundo también. Entonces la verdad es que de repente que pongo los videos a ver pues cómo era la vida allá es una cosa impresionante que parece pues que fue un sueño más que nada, ¿no? Imagino Entonces ahí ya, que, sí. que más allá de los idiomas, que por supuesto súper aprendizaje, creo que más allá de eso, la experiencia de vivir en otros países con otras culturas, eso que ahora se llama salir de la zona de confort, bueno, es que hay gente que ha vivido fuera de la zona de confort toda la vida, ¿no? Y eso es como súper inspirador, no, no solo para una persona que lo vive en primera persona, sino también para todo su entorno, ¿no? O sea, tener cerca a personas, porque también tenemos que ser realistas y no todo el mundo tiene la posibilidad de viajar tanto, ¿no? Pero aunque una no pueda hacerlo, el conocer personas, enriquecerse de su testimonio, de su experiencia, que sí que pueda a lo mejor pues, tener más libertad para vivir, eso yo creo que no tiene precio, ¿no? Parece que esto de los viajes como que se ha democratizado, que realmente pues más o menos es asequible hacer un viaje o dos al año. Hoy es cierto que la mayoría de las personas hemos montado en avión, en fin, que es algo que ya damos como un poco más, de manera más natural. Estoy hablando en la parte, bueno, Europa, Norteamérica, bueno, en gran parte de América Latina. Luego, evidentemente, hay un montón de países que están en una situación económica y social compleja, pero bueno, vamos a hablar así como en general. Y yo no sé
Si esas experiencias tuyas, porque bueno, tengo que contaros que Mirna es una experta en comunicación, es comunóloga y es comunicóloga y experta también en relaciones públicas. Y ha trabajado durante muchos años en ese ámbito. Y no sé yo si este modus vivendi fue el que te llevó a tener esa vocación. Sí, la verdad es que sí, porque como bien dices, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pensando un poco, cuando viajábamos, pues obviamente no había las comunicaciones como ahora, redes sociales, el teléfono, incluso hacer llamadas era muy complicado. Entonces, por ejemplo, con la familia que veíamos una vez al año, si nos iba bien 2 veces, sí mandábamos cartas postales, mandábamos cassettes para que nos escucharan. Cuando ya había videograbadoras, pues podíamos grabar. Entonces, podíamos, como bien dices, compartir con nuestro entorno qué era lo que estábamos viviendo, compartir un cachito de lo que estábamos viviendo, también para no sentirnos tan solos, porque finalmente éramos cuatro, éramos mis papás, mi hermano y yo. Y como decíamos aquí en México, éramos la familia muégano porque teníamos que estar como siempre muy juntitos porque cada 2, 3 años estábamos cambiando de país. Y como bien dices, es un privilegio que a lo mejor yo de pequeña no entendía mucho porque para mí era como de, otra vez me tengo que cambiar de país, otra vez tengo que dejar a mis amigos, empezar de nuevo, estudiar el nuevo país. Nos juntábamos en familia cuando había estos traslados, estos avisos de que nos teníamos que mover. Nos juntábamos en familia, sacábamos las enciclopedias, cuando todavía veíamos enciclopedias en papel, y nos poníamos a estudiar a dónde íbamos, ¿no? Entonces yo creo que mi lado también como nicóloga nació desde ahí, viendo a mi papá diplomático. Mi mamá es educadora, es profesora de educación preescolar, pero siempre nos inculcaron mucho de estar aprendiendo, de abrirnos a las culturas, de mantener nuestro idioma, porque tengo amigos que también los papás vivían así, que a lo mejor no hablaban español porque pues siempre vivieron fuera. Mis papás siempre nos inculcaron el idioma, las tradiciones, el seguir con lo que estábamos haciendo, y creo que eso también a mí me abrió este panorama de quiero comunicar, porque siempre estaba yo comunicando, siempre estaba yo haciendo cosas. Y bueno, mi carrera finalmente, como bien dices, pues encarriló hacia allá. El mundo de las relaciones públicas creo que está muy ligado a la diplomacia, entonces también creo que traigo como este ejemplo, y con la ventaja de haber vivido en muchos países que obviamente me da como una visión bastante multicultural y de entender muchas cosas y de ver los contextos y entender, poder ver las noticias en otros idiomas. Creo que esa manera de nutrir todo lo que traía yo de pequeña ahora en el ámbito laboral, la verdad, creo que también me ha abierto muchas puertas y la verdad me emociona poder aportar esto que pues yo viví desde muy pequeña. Has dicho algo que yo siempre realmente he pensado, porque también me ha pasado a mí. Y has dicho claro, que cuando eras pequeña y vivías ciertas cosas no lo valorabas. Claro, lo valoras con el tiempo y cuando te das cuenta realmente del privilegio, de todo lo que has aprendido gracias a eso, ¿no? Y eso yo creo que nos pasa a muchísimas personas que hasta que no tomamos como distancia o maduramos emocionalmente, no le damos el valor suficiente a Sí. nuestras experiencias. Y tú también has tenido experiencias que no han sido agradables. Em, ¿Qué consejo aquí, bueno, como esto es libre, cada una da el consejo que le sirve a ella? ¿Qué consejo le darías a cualquier persona de las que nos está viendo o escuchando para que aprendiera a valorar las experiencias en el momento? Lo que se dice el ahora, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? El vivir en el ahora, no vivir ni en el futuro ni en el pasado, sino el vivir ahora en el presente, que además eso yo creo que, fíjate, que allí en América Latina y en México especialmente, que es un país como mucho más espiritual que España o que Europa, ahí yo creo que sí que lo tenéis como más interiorizado, ¿no? El vivir el ahora. Sí, creo que dices algo muy cierto, o sea, sí como que disfrutamos mucho el hoy, a veces creo que de repente nos pasamos un poquito, pero como bien dices, yo además de todo esto muy bonito, pues obviamente he vivido experiencias no muy bonitas, un divorcio conflictivo, la pandemia. Yo la verdad es lo que digo, yo creo que eso fue para mí algo que cambió mucho el chip que traía, porque daba yo muy por sentadas muchas cosas, incluido pues de todo esto de los viajes y demás. Yo durante la pandemia me puse muy mal. De hecho, fui creo que de los primeros pacientes aquí en México porque me enfermé en abril de 2020, cuando todavía no sabíamos ni qué estaba sucediendo. Yo la verdad la pasé muy mal. Estuve más de 10 días con 40 de temperatura y cosas que no recuerdo, uñas azules, la verdad sí lo pasé mal.
Y creo que eso me hizo darme cuenta de muchas cosas, empezar a apreciar muchas cosas, ¿no? Desde mi mamá se burla un poquito de mí porque fue la que me cuidó, porque justo yo me separo en 2019 y pues la pandemia llega en 2020, entonces como que se me juntaron muchas cosas y ya cuando empezamos, ya bajé 30 kilos durante la pandemia, entonces fue todo un reajuste. Creo que ahí fue cuando yo me di cuenta de la importancia de realmente disfrutar lo que teníamos y no dar nada por sentado. Porque obviamente como mucha gente yo perdí también familiares, amigos, obviamente mis propios duelos yo los estaba llevando. Yo creo que lo importante es dimensionar. Algo que yo siempre digo, es muy importante dimensionar, porque sí, de repente hay cosas que nosotros tomamos como grandes problemas, pero creo que es bueno abrir los ojos y ver qué es lo que está pasando con el vecino, qué está pasando en nuestro país, qué está pasando con toda la gente de nuestra comunidad, para darte cuenta de, ok, sí es un problema, pero esto tiene solución. Y yo creo que eso también te enseña mucho a disfrutar esas pequeñas cosas. Yo después de la pandemia, mi mamá me preparó, por ejemplo, un té, lo tomé y me puse a llorar. Mi mamá me decía, ¿por qué lloras? Le digo, es que te quedó buenísimo. Porque en mi mente yo decía, es que yo pensé que yo ya no la iba a librar con la pandemia. Entonces ya cuando tienes como esta segunda oportunidad, la verdad es que empiezas a apreciar muchas cosas. Empiezo a apreciar mucho el tema de los viajes, todo lo que mis papás hicieron por mí y por mi hermano para poder darnos como esta educación, todos los sacrificios que hicimos, tanto ellos como papás, nosotros como pues hijos de diplomáticos, que todo el mundo siempre dice que es muy glamoroso y sí tiene su lado glamoroso, pero pues se sacrifica también mucho y la verdad es que muchas veces nuestros países son ingratos con los migrantes porque pues no nos toman en cuenta hasta la fecha, ¿no? Aquí de repente hay que hacer trámites y yo, por ejemplo, que estudié la carrera en Perú, yo no tengo un título, yo no puedo tener un título mexicano, una cédula mexicana porque es todo un tema hacer los trámites aquí. La verdad es que es bastante complicado, ¿no? Es Entonces, como que vivimos en un mundo muy globalizado, pero todavía hay muchas cosas que no permiten eso así tan fácil, ¿no? La burocracia, sobre todo exacto, es la burocracia, ¿no? Que no permite, pues, la facilidad, ¿no? O sea, que al final da igual si estudias en Perú, en México, en España, al final tienes una capacitación, tienes una experiencia y debe ser válida en cualquier sitio, ¿no? Facilitar eso, ese enriquecimiento cultural, ¿no? Hay mucha gente que no se atreve a dar el salto por todo lo que conlleva lo que implica. papeleo de convalidar, etcétera, ¿no? Y bueno, vivir en el ahora no significa no pensar en el futuro, obviamente, que también tenemos que ser realistas. Y tú hace relativamente poco, que yo por LinkedIn te sigo, tú hace relativamente poco subiste una publicación en la que te hacías una pregunta también alrededor de la fecha de tu cumpleaños, que decías, bueno, algo así como ahora que se acerca mi cumpleaños, ¿qué quiero hacer con mi vida profesional, ¿no? O sea, que es dónde estoy ahora y dónde quiero estar en el futuro. Bueno, ¿tú crees que yo es que lo hago? Por eso te pregunto, ¿tú crees que el día del cumpleaños, o bueno, las fechas alrededor del cumpleaños, siempre es un buen momento, aunque sea una vez al año, para hacerse este tipo de preguntas, para pararlo y para decir, wow, ¿qué quiero hacer? Un balance de por qué he llegado hasta aquí, pero ahora hacia dónde me quiero encaminar, ¿no? Para tomar también esa parte de responsabilidad individual, ¿no? Y no dejarnos llevar por la vida así como sin rumbo. Sí, no, totalmente. De hecho, yo tengo dos momentos muy claros en el año en que hago como corte. Uno es justo a principio de año, que además tengo la oportunidad de participar en talleres justo como para visualizar, poner mis objetivos para el año. Y la ventaja de tener un cumpleaños en mayo es que es casi la mitad del año, entonces puedo hacer como corte de caja. Y obviamente ahorita que pues estoy subiendo de piso, estoy subiendo al cuarto piso, también es un momento con todo lo que viví, de hacer un corte de a ver. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que queremos? Como bien decías, en el post estaba yo como que vuelvo al mundo corporativo, sigo emprendiendo, ¿qué hago? O sea, de hecho todavía tengo un poco esta duda. Yo creo que ahora estos próximos días van a ser muy decisivos pues para tener esta respuesta. Y creo que también es muy importante algo que comentas, ¿no? No dejar nada como al azar. Digo, sí es bueno dejarse llevar como un poco, como dicen, ir con la corriente y lo que sea, pero la realidad es que es muy importante que tomemos decisiones. Creo que las decisiones son la base de muchísimas cosas, incluido, pues no.
tomar estos momentos negativos como de, ay, es que ¿por qué me pasó a mí? Y es que, a ver, finalmente son decisiones y ahí lo importante es de ahí sacar aprendizajes y no volver a repetir cosas que no queremos, ¿no? Entonces, como bien dices, las decisiones son muy importantes y sí, definitivamente mi cumpleaños es un momento, a mí todavía a esta edad me encanta como ese día hacer algo especial, si tengo amigos que pueden estar conmigo, que no pase desapercibido tener mi pastelito. Creo que sí es muy importante como festejar estos momentos. También algo que mis papás me inculcaron desde muy pequeña era de siempre festejar los pequeños logros o estos logros que parecen pequeños, ¿no? Que si sacaste un 10 en la escuela, felicidades. Que si, no sé, venciste un miedo y yo que le tengo miedo a las arañas, tocaste una araña. O sea, esas cositas pequeñas, yo creo que esas son las cosas que tenemos que estar festejando y que nos ayudan también a apreciar todo lo que tenemos y a entender cuando nos pasan las cosas malas, que finalmente fueron malas decisiones, pero fueron aprendizajes. Entonces, la verdad es que también me emociona, te digo, me emociona mucho mayo, que es mi mes de cumpleaños, me emociona, siempre digo, es el mejor mes del año y es todo el mes trato de hacer algo diferente, trato de experimentar cosas nuevas porque para mí es como un nuevo comienzo y una nueva oportunidad de hacer cosas pues en el año, en esos 365 días que vienen. Qué bien. Fíjate que yo he aprendido, después de muchos años, a reconocer que realmente en sí misma no hay una mala decisión, porque las decisiones al final las tomamos, bueno, en función del momento de nuestra vida y tal. Lo que hay luego, lo que sí puede ser, luego negativo, es si sacamos o no un aprendizaje de esa decisión. Exacto, Ahí está la clave, exacto. ¿no? Que muchas veces nos quedamos, y yo la primera, ahí en el rol de, ay, pobrecita, qué pena, qué mala fui, que es que cogí esta decisión, la tomé, tal. No, las decisiones, todas además, todas las decisiones que conllevan luego una serie de consecuencias, nos traen aprendizajes. Si quieres aprender, si no quieres aprender, Claro. ahí sí que veo yo lo negativo, ¿no? El no querer aprender de una decisión que, bueno, pues al final seguramente algo tendría para enseñarnos, ¿no? Y tú que has dado además tantas vueltas por el mundo, con la dificultad que eso conlleva, ¿no? De tomar decisiones también cuando no tienes, digamos, un lugar estable en el que vives, creo que eso como que dificulta mucho más y abre mucho más la mente a, oye, me lanzo y tomo decisiones y luego ya, pues que sea. A mí me sorprendió mucho Mirna, por si no lo sabéis. Mirna estudió el año pasado aquí en España un máster y yo me sorprendió, pero bueno, me quedé con la boca abierta cuando no solo viene a un país extranjero a estudiar un máster, que ya de por sí es algo, bueno, pues que supone un esfuerzo a todos los niveles, a nivel material, emocional y de todo, sino que ella además se le ocurrió montar un emprendimiento. Y yo es que me sorprende y me alegra mucho, ¿eh? Me alegra mucho, por eso yo te tengo considerada dentro de las mujeres chingonas, ¿no? De las valientes, de las proactivas, que nadie tiene que venir a animarte, sino que ya tú sola tienes ahí dentro ese gen emprendedor bueno, que yo también además cuando estuve en México descubrí maravillada, que allí emprendéis y si no sale, pues luego otra cosa. Y creo que esa actitud hace mucha falta en el mundo actual en el que no sabemos gestionar la frustración y eso nos hace muy vulnerables porque nos hace quedarnos paralizados y que haya otras personas que decidan sobre nosotros y nosotras mismas. ¿Tú qué opinas de eso? Totalmente. No, totalmente. La verdad es que, y ya ahí sí también me da culpa, como dicen, yo también era mucho de, ay, ¿cómo dices al principio? Era de, no, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Hasta que te digo, haces un cambio de chip, algo te sucede, que haces un cambio de chip. Y la ventaja que creo que tengo es que también tengo unos papás pues muy resilientes, muy fuertes. Mi papá obviamente era muy joven, tenían 22 años cuando salimos de por primera vez. Ya estaba yo, mi hermano nació después, pero realmente eran unos niños para, ahora sí que ahora como vemos a la gente, ¿no? Y ellos se fueron a vivir fuera de su país, nunca habían salido, sí tenían una carrera, pero a los 22 23 años estar en otro país, estar representando al gobierno finalmente, a representar a México, creo que eso también me lo inculcaron mucho. Mi mamá, además, pues mujer en un país como México, que puede ser muy machista como muchos otros, tener una carrera, esta vez estoy en una segunda carrera, deja todo, se va.
ella estando, por ejemplo, en Zimbabue, digamos, nosotros, más bien las esposas de diplomáticos no pueden trabajar cuando están fuera. Ella encontró la manera, pudo ahí mover, hacer acuerdos se puso a trabajar en Zimbabue. O sea, al igual que yo, en cuanto se mudó, encontró la manera no solo de estar en casa, sino de seguir trabajando en lo suyo. Se puso a dar clases de español a los niños en el colegio francés. Entonces, tengo estos como modelos desde muy pequeña de mujeres y hombres muy fuertes. Y yo esto siempre como que lo he tenido muy dentro de mí. Como bien dice, me fui a España, sí, a estudiar, pero llegó un momento que dije, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? A mí me gusta trabajar, a mí me gusta hacer cosas. Entonces, como bien dices, me empecé a mover, empecé a organizar estos eventos, estos encuentros, estas catas, por un lado, y por el otro, el tema de relaciones públicas, pues a través de recomendaciones, pues tuve un cliente también a quien le estuve haciendo relaciones públicas allá en Madrid. Entonces, la verdad es que también fue como mucho el aprendizaje de estar otra vez estudiando, de estar trabajando, de estar en un país fuera, de estar aprendiendo muchas otras cosas de nuevo. Y como bien dices, ¿no? También este tema de la frustración. Confieso que a mí era algo que me costaba muchísimo, todo, a que alguien me dijera no o que las cosas no me siguieran porque tenía yo un chip como muy perfeccionista de no me puedo equivocar hasta que aprendí que, a ver, no, equivocarse es parte del proceso y como bien dices, es parte de los aprendizajes y es parte, y la vida incluso, si llegas a tomar una decisión que es mala o que no era la más adecuada en ese momento, este, si no aprendes algo, la vida solita te va a volver a plantear esta situación hasta que tú entiendas la lección. Entonces, creo que es muy interesante cuando te das cuenta de eso y dices, a ver, por algo me está pasando esto. Yo suelo tomar un respiro de ver, ¿por qué me está pasando esto nuevamente? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y efectivamente, en cuanto lo entiendo, pues ya, a ver si que la vida me dice, bueno, ya aprendiste, a la que sigue. Siguiente aprendizaje. Total, yo hay veces que debo reconocer que he sido demasiado cabezona en esto de los aprendizajes porque hay muchas situaciones que se me han repetido de manera cíclica hasta que ya por agotamiento he dicho, bueno, venga, ya, voy a captar las señales y ya voy a aprender. Bueno, Totalmente. nuestro ratito se está acabando porque aunque parece que no, pero ya ha pasado casi media hora así y me gustaría que, así como un mensaje final, que me gusta acabar con, bueno, pues con un mensaje positivo, inspirador, que pueda resonar en alguien que, pues, o que tenga miedo a salir de su zona de confort, a irse a vivir a otro país, un poco pensando en tu perfil y en todo lo que nos has ido contando, ¿no? Me gustaría que se quedaran con la idea de que, bueno, pues viajar abre muchas puertas donde otras personas pueden ver muros, ¿no? Pero tú, en primera persona, me gustaría que nos dejaras un último mensaje de reflexión para toda la gente que está al otro lado de la pantalla. Yo creo que lo que yo puedo compartir es, y lo que yo he aprendido a lo largo pues, de estos años, son varias cositas. Una, no tener miedo. Yo no tengo ya miedo a equivocarme. Creo que eso es muy importante, el poder hacer prueba y error en algunas cosas, en decir, bueno, si lo intento y no sale, puedo volver, como cuando me iba yo a estudiar a España, yo tenía un poco de miedo, mi mamá me dijo, ¿qué es lo peor que puede suceder? ¿Te vas, no te gusta, te regresas? Dije, pues sí, tal cual. Algo que también me dice mucho mi mamá es, el no ya lo tienes, ahora ve por el sí. Creo que eso me ha quitado muchas ideas preconcebidas de muchas cosas, desde el tema profesional, laboral, de amistad, de pareja, de todo. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que te digan que no y listo, no te quedas con la duda. Y un poco haciendo alusión a este cumpleaños que se acerca, está bien volver a empezar. Yo creo que muchas veces vivimos en una sociedad en donde nos dicen, a cierta edad tienes que estar haciendo esto, te casas, tienes hijos, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no hay un como patrón para todos, creo que cada quien tiene que encontrar qué es lo que le hace feliz y no tener miedo de equivocarse. Yo volví a empezar a los 38 años, estoy en ese proceso y la verdad es que, como digo, ahorita estoy llegando a una edad en que me siento plena, me siento lista, me siento preparada, me siento con energía, me siento con ganas de hacer muchas cosas. Y yo veo gente ahora que estoy así también, además de mi trabajo, estoy haciendo el emprendimiento aquí también de los eventos.
Veo mujeres de 80 años con quien salgo yo a los paseos y son las más entusiastas y ahora vamos acá y se llevan su botella de tequila y no sé qué. Digo, es que es eso, creo que eso es lo que tenemos que aprender, realmente a disfrutar los procesos que estamos llevando, a disfrutar la vida que estamos llevando, tomar las decisiones, estar listos a equivocarnos y listo, finalmente creo que el objetivo es ser feliz y encontrar qué es lo que te hace a ti feliz, que no tiene por qué ser lo mismo que le hace feliz el de al lado. Exacto, a cada persona la felicidad, para cada persona la felicidad es una cosa distinta y a la felicidad se llega por infinidad de caminos. Muy sabios los Exacto. consejos de tu mamá, Sí, muy sabios, y luego te doy la razón en eso que dices, que siempre se puede empezar. A mí me gusta decir que nunca se empieza de cero, por suerte, porque exacto. empezamos con Sí, unas experiencias personales, vivencias, aprendizajes que nos hacen al final tener una base, que también es parte de quiénes somos, ¿no? Pero ese resurgir de vez en cuando, exacto, yo creo incluso que es muy necesario, es muy necesario para crecer, para crecer como personas, ¿no? Tener esa capacidad, quizá no hacerlo desde el sufrimiento, que nadie se piense que aquí estamos haciendo un llamamiento a que tenemos que no, fustigarnos y no, no. Pero sí que yo creo que empezar y sobre todo ese ritual que tú haces 2 veces al año de pararnos a cuestionarnos, o sea, dónde estoy, hacia dónde quiero ir, creo que es como un punto de inflexión para mirarnos más como individuos en primera persona y poder ir mejorando ya no solo por uno mismo, sino también por todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, ha sido un súper placer compartir este ratito que me ha sabido a muy poco. Por cierto, soy muy fan de la señora esa de 80 años con su botellita de tequila, o sea, me parece fascinante. Estas son las cosas que ocurren en México. Eh, sí. muchas gracias por pasarte por esta ventanita de Fénix Inspiring Talks. Espero verte pronto en persona. Aquí en España, pues ya sabes que tienes tu segunda casa porque además tienes raíces españolas. Y bueno, pues feliz de haber compartido contigo tus vivencias y que te hayamos conocido un poquito mejor. No, al contrario, muchísimas gracias. Y pues sí, como bien dices, aquí allá, pues nos podremos ver muy pronto también. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Fénix Inspiring Talks.